Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por María Fernanda Novoa, Tatiana Álvarez, Fausto Bustamante y quien les habla, Angélica Ortega. En esta oportunidad les vamos a comentar sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y para ello vamos a iniciar hablando sobre las teorías expuestas en el texto de Poder e Interdependencia de Robert Keohane y Joseph Nye. En ese sentido, vamos a iniciar diciendo que la dependencia para estos dos autores hace referencia a una influencia de fuerzas externas sobre un sujeto determinado. Por otro lado, interdependencia hace referencia a un proceso de dependencia mutua cuando los estados promueven lógicas dependentistas. De esa manera sería muchísimo más fácil no romper la paz y la seguridad internacional, en la medida en que no me conviene a mí como Estado romper esta paz y esta seguridad internacional debido a mis intereses. Esto es conocido como la mesa de billar, que el profesor Gabriel nos hablaba en una de las clases, donde afirmaba que cuando golpeamos una bola de billar, esta eventualmente va a ocasionar algunos movimientos dentro de la misma mesa golpeando otras bolas de billar. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, y se asimila también y se asemeja con las crisis económicas internacionales, y es cuando estalla un problema financiero, inmediatamente va a generar un efecto dominó. En este sentido, los autores nos hablan de dos conceptos claves en su teoría, y van a ser el concepto de la sensibilidad y de la vulnerabilidad. Entonces, a raíz de eso nos preguntamos ante qué soy sensible, ante qué soy vulnerable y cómo enfrentar esta sensibilidad y esta vulnerabilidad en acontecimientos internacionales. Para finalizar, los autores hablan de que la sensibilidad se entiende como el producto de una serie de interacciones dentro de un marco de políticas. Esta interdependencia sensible puede ser tanto política como social y económica. Por otro lado, la vulnerabilidad la entendemos como el monto de los costos generados por algún tipo de fenómeno externo y la voluntad política que tenemos de asumirlo. Y se pueden presentar vulnerabilidades físicas en temas de recursos o vulnerabilidades que también traigan consigo costos políticos de la intervención. Entonces, Tatiana va a seguir comentándoles sobre los conceptos de la teoría de Keohane y Nye. Como mencionó Angélica, desde la perspectiva de Keohane, el mundo se ha vuelto interdependiente en economía, en comunicaciones y en movilidad humana. En resumen, y en palabras de Charles Kindleberger, el Estado-Nación está casi acabado. Según Keohane, interdependencia parece diferente al concepto de seguridad nacional, pero en ambos se usan para legitimar presidencialmente a Norteamérica en los asuntos mundiales. Esta interdependencia sugiere que los conflictos de interés son algo anticuado. Esto no sugiere que los conflictos internacionales desaparezcan cuando prevalece la interdependencia, sino que pueden adquirir nuevas formas e incluso pueden incrementarse. El mundo sin cooperación ha quedado atrás. Este caso puede ser palpado particularmente con la eliminación del embargo de Cuba por parte de Estados Unidos, lo que nos muestra un claro ejemplo de cómo la constante interdependencia ha eliminado los conflictos. En este sentido, podríamos decir que es básicamente diplomático. El bloqueo comercial que inició en 1962 fue impuesto para frenar la naciente revolución comunista cubana y detener el riesgo que pueda tener en el régimen capitalista estadounidense. Así se puede verificar cómo la interdependencia puede afectar a la política mundial y el comportamiento de los estados, pero las acciones gubernamentales también influyen sobre los modelos de interdependencia. Este concepto también reduce la autonomía de un país, y dentro de este contexto surgen preguntas sobre si Estados Unidos ahora puede influir sobre el curso de los acontecimientos de Cuba, puesto que ahora insiste en charlar inclusive con los activistas democráticos. Por esto sería interesante analizar las categorías de interdependencia aplicadas a este caso, que a continuación va a explicar Majo. Sin duda alguna, el tema del poder que ya no reside en la fuerza militar y una comprensión mucho más amplia de lo que es la maniobra del poder es uno de los elementos más importantes de la teoría de la interdependencia que nos plantean los dos autores mencionados. El cambio de la política mundial y la configuración heterogénea de ella, la rearticulación de los regímenes internacionales y la nueva orientación de la política exterior de los estados en forma general son algunos de los elementos claves que los dos autores nos hablan dentro de la teoría de la interdependencia compleja. Entre las claves para comprender mejor la relación que se está planteando ahora entre Estados Unidos y Cuba, es decir, el no embargo ya o la eliminación del embargo,
implica repensar nuevamente las sensibilidades y las vulnerabilidades que este relacionamiento nuevo que se está planteando entre los dos estados va a traer. De un lado tenemos la sensibilidad como el costo de la opinión pública, que implica mantener a Cuba en un embargo frente a una ola democratizadora que está imprimiendo Obama con más fuerza en su segundo periodo de gobierno. Y de otro lado también la necesidad que tiene Cuba de buscar un socio económico para poder replantear su maniobra. Desde esta perspectiva son algunas de las claves que nos van a permitir entender esta teoría. Bueno, yo creo que también es importante considerar el punto de vista de Cuba. Entonces, este impacto que va a tener estas nuevas relaciones va a repercutir, según nos podría decir Keohane, en varios puntos, como es la interdependencia compleja en sus características, como en canales múltiples que conectan a las sociedades, tanto político, porque se abrirán las fronteras y ya no existirá esta restricción de visados para los cubanos hacia Estados Unidos, y en lo económico también, pues incrementarán los ingresos externos de Cuba. También existe un ámbito grande de temas que van a tener que cubrir las agendas de estos dos países. Por ejemplo, el caso de la migración y los flujos de personas entre ambos. Existe un aumento en los niveles permitidos de las remesas que están de los migrantes cubanos hacia Cuba, y el avance indudablemente de estos ámbitos con respecto a los derechos civiles. Además, debemos destacar, según otro de los puntos característicos del texto de Keohane, que va a existir una fuerza no utilizada, por cuanto ahora se deben abrir canales diplomáticos, lo cual es lo que está sucediendo en este momento entre Estados Unidos y Cuba. Y finalmente, con esta apertura nos quedan algunas inquietudes que lo habíamos comentado entre nosotros, y es ¿por qué no se inició una apertura temprana de Cuba hacia China, como lo mencionó Maffer? ¿Qué tanto se beneficia el pueblo cubano después de esta apertura, y no solo el gobierno y la estructura? Y finalmente, si estos nuevos avances en política y en economía que van a abrir innegablemente los mercados y a nuevas transnacionales, a nuevos actores políticos, en esta situación podemos decir si existirá un sistema democrático de gobierno en Cuba próximamente, o si se irá a instaurar en los siguientes años con esta relación. Estos son algunos de los temas que nos quedan pendientes por ver qué sucederá en el futuro. Y muchas gracias por el tiempo que han prestado ustedes, por el tiempo que nos han proporcionado los compañeros para ver este video, y al profesor Gabriel Orozco también.